Buenos días con todos. Bueno, mi nombre es Renato Segarra Valencia. Eh, Soy médico cirujano, soy especialista en cirugía de cabeza y cuello y maxilofacial. Y les voy a comentar un poco lo que hace mi especialidad. Primero, para que puedan saber, para que tengan un alcance más o menos de lo que vamos a hablar. Bueno, nosotros, les comentaba lo que hace mi especialidad. Básicamente nosotros vemos todo lo que es patología benigna y maligna que se encuentra en la parte de cabeza y cuello. Y también nosotros atendemos niños y adultos. Entonces, por ejemplo, en esta imagen de la parte superior vemos a un niño y un adulto. Cualquier patología quirúrgica, por más pequeña que sea, se tiene que abordar de forma diferente en un niño como en un adulto. Los niños son inquietos, se mueven. Es más, si son bebitos, hay que requerir la ayuda de un anestesiólogo para poder tranquilizar al paciente o para poder tener un mejor campo de trabajo y hacer un trabajo adecuado. A diferencia de un adulto, ¿no? Un adulto nos colabora, le digo, señor, siéntese, se sienta, señora, acuéstese, le pongo anestesia local, tiene cierto umbral del dolor y puede tolerar cierto grado de dolor. Entonces, es mucho más fácil tratar y operar, por más pequeña que sea la lesión, a un adulto que a un niño. Ahora, también en la especialidad nosotros tratamos todo lo que es patología benigna y maligna de cabeza y cuello. Por ejemplo, acá vemos una lesión benigna. Es una lesión que aparece en poco tiempo, crecimiento lento. Vemos que no tiene características malignas. En cambio, la lesión de la derecha, sí, es una lesión irregular, es una lesión pigmentada, seguramente es costrosa, duele. Esto habitualmente puede aparecer en la parte de la cara y del cuello y corresponde a un cáncer. Entonces, en general, los cánceres ocurren en la gente mayor, a diferencia de los niños. Más, también hay que recordar que en medicina nada es absoluto. ¿Puede haber un cáncer en un niño? Sí puede haber un cáncer en un niño. Es mucho más raro. Habitualmente en los niños la patología infecciosa o inflamatoria es la más frecuente, pero no, siempre hay excepciones, que ya les vamos a comentar posteriormente. Comenzamos entonces. Este es un tema bastante importante. Creo que todos lo hemos vivido, ya sea por nuestros hijos o nosotros mismos. ¿Qué son los ganglios? Bueno, los ganglios pertenecen al sistema linfático, que es un sistema de defensa, es decir, se encarga de proteger a nuestro cuerpo. Es una inflamación que se presenta como una hinchazón o una tumefacción. Ahora, ¿dónde hay más ganglios linfáticos en nuestro cuerpo? Tenemos más sistema de defensa en la parte del cuello, en la parte de las axilas y en la parte de la ingle. Estrictamente, por ejemplo, imagínense que nos da una gripe o a nuestro hijo le da una gripe, pues nos aparecen estas bolitas en el cuello. O nos pueden aparecer en las axilas. Entonces, habitualmente aparecen en la zona de infección. Por eso toda patología infecciosa que pasa en la cara y en el cuello, o sea, en las vías respiratorias altas, la garganta, la orofaringe, la laringe, si es un proceso inflamatorio, se puede manifestar con ganglios. Pero, como les comenté, los ganglios no son de preocuparnos, porque eso significa que nuestro sistema inmunológico sí está trabajando, sí nos está defendiendo. Ahora, sí hay ciertas características que tenemos que indagar cuando un ganglio es diferente a los que habitualmente tenemos, que creo que todos hemos tenido ganglios cuando nos ha dado una gripe, por ejemplo. ¿Cuándo tenemos que acudir al médico? Bueno, en los niños específicamente, cuando el ganglio es más de 1 centímetro. Habitualmente crecen los ganglios, suelen ser pequeñitos, es más, casi ni los palpamos. Pues si los palpamos y el ganglio persiste, no es motivo de preocupación, pero sí es motivo de que un especialista lo vea. Obviamente no tiene que ser necesariamente un cirujano de cabeza y cuello. En realidad, el inicio de la atención es comenzando con un pediatra, ¿no? Y en el caso de un adulto, con un médico internista. Luego también, si el ganglio persiste más de 2 semanas, en general, o 3 semanas, o un mes, y no mejora, es más, sigue creciendo, pues es motivo de preocupación y hay que ir al médico. También si es que hay, por ejemplo, hinchazón de los tejidos blandos, hinchazón de los tejidos que están alrededor del ganglio. Ahora, si en la zona donde está el ganglio o esta tumoración aparecen secreciones, por ejemplo, sale pus, sale materia o sale sangre, por así decirlo. Asimismo, si nos aparece este ganglio y no hay infección asociada, o sea, nosotros como especialistas, como personal médico, tenemos la obligación de buscar, en primer lugar, alguna causa inflamatoria e infecciosa, que puede estar escondida. Puede ser clara como un simple dolor de garganta, un resfriado. Sabemos que nuestro hijo está resfriado y tiene los ganglios, pero puede que no se manifieste de esa forma. Es más, ni nos damos cuenta y el ganglio está ahí, y por ahí es una caries infectada, ¿no? Es una muela o algo por el estilo, que no nos damos cuenta a simple vista y que obviamente el niño no nos va a manifestar ningún tipo de dolor o de molestia. Asimismo, por ejemplo, una otitis, una sinusitis o alguna infección de la vía respiratoria alta, de la vía auditiva, también puede producir inflamación y manifestarse como ganglios en la parte del cuello. También cuando el ganglio no vuelve a su estado habitual después de terminar el proceso infeccioso. O sea, nos curamos, por X o Y motivos recibimos antibióticos
o analgésicos o antivirales, se termina el cuadro respiratorio y sigue el ganglio, y sigue el ganglio. Ahora, estas son características que habitualmente ya los médicos lo palpamos, ¿no? Cuando los examinamos están duros, son fijos y son irregulares. Si ustedes recordarán, un ganglio es blando, es móvil, es redondeado y habitualmente no duele. Es más, si no, ni nos tocamos ni nos damos cuenta. Estos casos, cuando tienen estas características, sí hay que ir al médico para hacer alguna evaluación. Y también cuando estos ganglios están rojos o son sensibles, o sea, tienen signos de inflamación. Esto no quiere decir que sea algo malo en general, ¿no? O sea, obviamente es un motivo para ir al médico. Obviamente el médico va a hacer un examen, una evaluación completa, va a hacer seguramente un interrogatorio, va a preguntar antecedentes familiares, va a preguntar alguna enfermedad con la mamá, con el papá, va a preguntar si hay contacto con animales, va a preguntar si es que hemos tenido algún viaje, si hemos tenido contacto con alguna persona enferma, o tal vez alguna medicación que tome nuestro hijito, etcétera, porque hay varias causas que pueden producir ganglios, que son habitualmente benignos. Como repito, en los niños, la primera causa de tumoración a nivel de cuello son ganglios linfáticos, y la mayor parte de los ganglios linfáticos son benignos, o sea, son inflamatorios o infecciosos, y una vez que termina el proceso inflamatorio, terminan los ganglios. Ahora, obviamente el primer examen, en realidad, como término general para la evaluación del cuello, propiamente dicho, de cualquier masa, es más, lo generalizamos. Yo no solo atiendo niños, también atiendo adultos. Como saben, la patología tiroidea es una patología muy frecuente, que puede ocurrir en niños, sí, pero también ocurre en adultos. Entonces, el primer examen que utilizamos para evaluar cualquier problema en el cuello es la ecografía cervical. Como vemos en la imagen de la izquierda, bueno, cualquier persona se le puede realizar este examen y se lo hace un médico especialista en radiología, que tiene que tener un transductor y con eso evalúa las partes blandas del cuello. Esto es bastante importante y en un adulto lo toleramos normal, pero un niño habitualmente se mueve, le duele, está inquieto, entonces es un poco más complicado en los niños. Pero es el primer examen que hay que realizar y hay que hacerlo. Y acá vemos lo que se ve en la ecografía. Obviamente el informe es lo más importante, pero acá les muestro a grandes rasgos un ganglio redondeado. Habitualmente los redondeados, como el de la izquierda, suelen ser benignos y los ganglios ovalados suelen ser sospechosos, más no malignos. Eso hay que estudiar. Entonces, el médico ecografista nos va a dar las características por escrito del ganglio. Obviamente, la ecografía es una ayuda diagnóstica, no nos hace el diagnóstico. La ecografía nos da una aproximación diagnóstica y nos pone su opinión. Obviamente nosotros tenemos que hacer una evaluación integral, es decir, ver toda la historia clínica del paciente, examinar al paciente y ver el resultado de la ecografía. Pero también nosotros podemos tener aproximación diagnóstica. La forma de hacer el diagnóstico es una biopsia, es decir, que se saque una muestra y el patólogo nos dé el nombre y apellido de lo que se ve en dicha lesión. Pero obviamente es una intervención y se puede hacer de dos formas, ¿no? Con una aguja fina o haciendo simplemente un corte y sacando un ganglio y mandarlo a la muestra. Obviamente la evaluación de estos ganglios se hace cuando sea estrictamente necesario. Acá vemos dos ganglios. En el niñito de la izquierda vemos un niñito tranquilo, no hay signos inflamatorios, aparentemente ni cuenta se dio, pero hay una tumoración que corresponde a un ganglio. Bueno, hay que estudiarlo. Y en el lado derecho se ve otra tumoración inflamatoria, infecciosa, roja, seguramente si lo tocamos está caliente, seguramente el niño está llorando, está irritable, pues parece una causa infecciosa. Y hay que examinarlo. Obviamente también con la ecografía nos permite ver si hay contenido líquido o no. Y en el caso de que fuera contenido líquido o inflamatorio, hay que drenarlo. Obviamente un drenaje de este tipo de ganglios en un adulto lo hacemos sin ningún problema en el consultorio, pero un niñito, imagínense cuánto se va a mover, va a saltar, entonces a veces puede que requiramos la ayuda de un anestesiólogo para que nos ayude a sedarlo un poquito al niño y se pueda hacer el procedimiento de forma correcta. Bueno, entonces, como les comenté, las causas principales de los ganglios en el cuello, que es uno de los lugares donde más frecuentemente aparecen los ganglios, es la causa inflamatoria. ¿Sí? O sea, casi siempre, no digo siempre porque en medicina no hay nada absoluto, pero casi siempre en los niños un ganglio ocurre por un proceso inflamatorio. En el cuello, habitualmente son reacción ¿de dónde? De una infección de vías respiratorias, como ya les comenté, laringe, faringe, tráquea, ¿no? Amígdalas, etc. Y también, obviamente, pasa un poco desapercibido una infección dental. Entonces, siempre es bueno que desfocalizar al paciente, tal vez pedir una evaluación por nuestros colegas odontólogos para que puedan verse una causa infecciosa en la boca que habitualmente no produce síntomas. Yo sé que la mayor parte es inflamatoria, sí, obviamente en mucho menor porcentaje. Puede ser tumoral, puede ser algo maligno.
Por eso, cuando un ganglio tiene todas las características de sospecha, tenemos la obligación de descartar una patología tumoral. Seguramente han escuchado el cáncer de los ganglios linfáticos, pues eso tiene un nombre, se llama linfoma, y se presenta de esa forma junto a otras características. Aparecen varios ganglios, no solo uno, sino varios en ambos lados del cuello, crecen bastante, el niño comienza a bajar de peso, comienza a desnutrirse, y hay alteraciones en los exámenes de sangre. Obviamente, para hacer el diagnóstico tenemos que tener una muestra. Y también quiero comentarles también a grandes rasgos que no toda tumoración en cabeza y cuello se trata con cirugía. Hay lesiones que no requieren tratamiento con cirugía, y una de ellas es el linfoma. El linfoma se puede tratar con quimioterapia, y eso ya lo hace el médico oncólogo pediatra o el oncólogo. Pero bueno, no es el tema de hoy día. También hay otra forma de presentación de ganglios linfáticos, las metástasis, seguramente han escuchado, que es cuando un cáncer de otra parte del cuerpo se disemina a otra parte del cuerpo, habitualmente a distancia. Pues este tema de metástasis ocurre mucho más frecuentemente en los adultos. Seguramente han visto a algún familiar, algún amigo, algún colega que tenga una lesión en el cuello y tal vez tiene antecedente de un cáncer de mama, por ejemplo, un cáncer de pulmón, etc. Pero eso ya es mucho más raro en niños y ocurre obviamente con el transcurso de los años. Y otra cosa aún más rara en los niños específicamente son las colagenopatías o la causa autoinmune, ¿no? Causas de inmunosupresión, etc. Pero de todas formas tenemos la obligación de descartarla, tenemos la obligación de buscar. Como siempre y casi siempre la causa es inflamatoria y habitualmente el ganglio desaparece solo. Ya les he comentado cuándo pedir una ayuda a un médico para que nos dé una opinión, y si fuera necesario hay que estudiarlo, y la mejor forma de estudiar un ganglio es hacer una biopsia, ya sea con punción o ya sea sacando el pequeño ganglio y examinándolo en el laboratorio. Ahora, no solo la causa de tumoraciones en el cuello son ganglios, ya les voy a comentar posteriormente. Ahora vamos a hablar de otro tipo de tumoraciones que ocurren en la piel. Entre ellas tenemos, por ejemplo, esta tumoración, una tumoración tanto dura, móvil, que ocurre en las partes blandas, habitualmente en la cara, donde hay pelo, y es el pilomatricoma. Como su nombre lo dice, pilo viene de pelo, o sea, ocurre cerca o en contacto de un folículo piloso. Es una lesión benigna, no es un cáncer, es una tumoración dura, molesta, habitualmente superficial y requiere cirugía. Obviamente, como tenemos que tener cuidado, porque en la cara y en el cuello son zonas donde hay bastantes nervios, bastantes vasos y estructuras que hay que siempre preservar porque puede ocasionar algún tipo de problema. Seguramente también han escuchado estos apéndices preauriculares, que son las tumoraciones exofíticas que ocurren delante de la oreja. Pues no pasa nada si las dejamos, en realidad tampoco los pilomatricomas, no pasa nada si las dejamos. Es más, podemos ver gente mayor, incluso mayor que nosotros, nuestros abuelos, que tienen estas lesiones y no pasa absolutamente nada, pero a veces se pueden infectar, y cuando se infectan, se pueden infectar de forma recurrente y traer molestias, entonces ahí hay que sacarlo. Lamentablemente no es tan fácil como parece, no es solamente sacarlo y cerrar, sino esta tumoración, este apéndice, tiene como un pequeño túnel que se va hacia adentro, y hay que sacarlo completo para que no vuelva a recidivar y no se vuelva a infectar. Pero bueno, es una cirugía relativamente sencilla, pero imagínense sacar esta lesión en los niños, ¿no? Es mucho más complicado. Acá hay otras lesiones benignas que ocurren en cabeza y cuello. Por ejemplo, el bendito frenillo lingual, que es una membrana que comunica la lengua con el piso de boca y básicamente no deja que la lengua se mueva de forma correcta, no ayuda mucho a la pronunciación, a la vocalización. Y básicamente esa es la razón por la que simplemente la cortamos y tal vez damos un par de puntos. Y esa pequeña operación se llama frenectomía, pero también recuerden que hacer un procedimiento en un adulto es fácil, pero en un niño llora, se mueve, patalea y se torna mucho más complicado de lo que parece. Acá vemos una tumoración en cuello de un paciente, hay que evaluarla, ¿no? Bueno, puede ser un ganglio bastante grande, u otro tipo de masas, y acá habitualmente lo primero que solemos pedir es una ecografía. También puede ser patología tiroidea. Obviamente no puedo generalizar y decir que la tiroides solamente ocurre en los adultos, no es cierto. Hay niños que tienen bocios, o sea, tumoraciones o crecimientos difusos de la glándula tiroides. Hay niños que sufren de hipertiroidismo, de hipotiroidismo. Hay niños con nódulos tiroideos. Mucho más raro hay niños que tengan algún tipo de cáncer de tiroides. Y bueno, si tuvieran alguna patología tiroidea que sea necesaria cirugía, se tiene que operar al paciente. Acá les voy a comentar un poco del quiste del conducto tirogloso, que es una tumoración que ocurre en la línea media del cuello. Como vemos en este paciente, no es el cartílago que tienen habitualmente los hombres más desarrollados, sino es una tumoración que se mueve al sacar la lengua, que está en la línea media y se puede infectar, y cuando se infecta produce fiebre y dolor. Pues es un rezago del
de la glándula tiroides, porque la glándula tiroides cuando se origina de la boca y desciende. Entonces a veces una parte de la glándula se queda un poco más arriba de su ubicación normal y se puede infectar, se puede calcificar, etcétera. Y bueno, otra solución ahí sería la cirugía. Y bueno, eso es todo lo que les voy a compartir por el día de hoy. Espero que haya otra oportunidad y nos podamos volver a encontrar. ¿Tienen alguna pregunta? Doctor, muy buenas noches. ¿Se me escucha? Buenas noches, señora. Sí, lo escucho perfectamente. Doctor, una consulta le quería hacer. Yo tengo a mi pequeño de casi 5 años va a cumplir que tiene un labio leporino bilateral. Pero él tiene también, me he dado cuenta que él tiene también ese frenillo que usted dice, ¿no? Que tiene la lengua, porque él no puede levantar su lengüita. Cuando más que todo sufre en la pronunciar la L, o sea, no puede. Y yo me he fijado que tiene, entonces yo quisiera saber cuándo más o menos eso lo pueden hacer, cómo lo tienen que anestesiar, cómo lo pueden, para que le puedan cortar su frenillo. Bueno, en realidad hay que evaluar al paciente. Si ya tiene 5 años, ya puede colaborar un poco. Ahora, si tiene labio leporino palarendio, ¿está en el programa? ¿Pertenece al programa? Sí, doctor, sí pertenece al programa. ¿Ya lo han operado o está en lista de espera, por así decirlo? Él ya lo han operado, ya sus dos, para el paladar, le ha quedado una pequeña fístula, pero ya le han operado y ahora todavía falta acá de 6 años, acá cuando tenga 6 años todavía le van a hacer recién el de huesito, me dijo, creo que para que le pongan injerto de hueso. Ya, perfecto. En realidad podríamos aprovechar, por ejemplo, durante la cirugía. Yo también pertenezco al equipo de labio leporino palarendio. Entonces, durante la cirugía nos hace acordar y podemos hacer el procedimiento para hacerlo durante el mismo procedimiento y durante la misma anestesia y la misma cirugía. No hay ningún problema. Ya, doctor, muchas gracias por la información. De nada. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, gracias por su asistencia. Ya saben, me pueden encontrar en la clínica, Paso Holandesa, soy staff de la clínica y ya saben que soy cirujano de cabeza y maxilofacial y estoy para servirlos. Un gusto. Hasta luego a todos. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Muchas gracias por la información. Gracias, doctor.